Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quisiera dedicar una clase a resolver, a realizar algunos tipos de ejercicios relacionados con la clase anterior donde expliqué algo acerca de los conjuntos numéricos, específicamente aquellos que son subconjuntos de los números reales, ¿ya? Estuvimos viendo el conjunto de los naturales, enteros, racionales y irracionales, pero me gustaría que practiquen un poco junto a mí ya que de repente nos puede quedar claro un contenido, pero después cuando nosotros los profesores les planteamos algún tipo de ejercicio, vuelven a surgir las dudas, ¿ya? Aquí saqué algunos ejercicios de los textos del estudiante del Ministerio de Educación y otros que encontré por ahí como para que podamos aplicar lo que aprendimos sobre estos conjuntos de números, estos conjuntos numéricos. Bueno, a ver, comencemos con este tipo de ejercicios. ¿Ya? La idea es que también pongas a prueba si te quedó claro lo que expliqué en la clase anterior y a ver si te acuerdas solito primero. Siempre anda probando tú si eres capaz de responder antes de lo que yo pueda decir, ¿ya? A ver, escribe el nombre de cada conjunto numérico en el siguiente diagrama y ubica los números dados, estos números, en el conjunto correspondiente, ¿ya? Entonces tenemos que anotar sobre el diagrama estos conjuntos numéricos. A ver, primero, ojalá recuerden que el conjunto de los números naturales era este que se ve más pequeñito, digamos, que es el que está aquí, el conjunto más, la parte del diagrama más pequeña que tenemos. Este era el conjunto básico con el cual nosotros comenzamos a contar. Después viene el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Que es aquel que abarca el conjunto de los números naturales, pero que incluye otros más. Después viene el de los números racionales, que incluye tanto al conjunto de los números enteros como los naturales, y los irracionales estaban por acá, ¿ya? Eso ojalá ustedes se hayan acordado solitos y de la manera que practiques más te vas a ir acordando, ¿ya? Naturales, enteros, racionales y irracionales. Ahora vamos ubicando estos conjuntos acá, ¿ya? Siempre tenemos que ir ubicándolos en el conjunto más pequeño al cual pertenece, porque un mismo número puede pertenecer tanto a los naturales, también a los enteros y también a los racionales, por ejemplo. Pero busquemos el conjunto más pequeño al cual pertenece. Por ejemplo, este numerito de aquí, 0,2385654, podemos ver que es un número infinito, no periódico, porque no se repite ninguna de sus cifras. Por lo tanto, este número infinito no periódico no se puede transformar a fracción, no se puede escribir como fracción, por lo tanto pertenecía al conjunto de los números irracionales. 5, 6, 5, 4 y los tres puntitos. ¿Ya? Recuerden, todos los números infinitos que no tienen ningún periodo son infinitos que no se pueden transformar a fracción, por lo tanto son irracionales, son bien raros esos números, ¿ya? Ahora, el 1/4, si nos damos cuenta, cumple con la condición de pertenecer a el conjunto de los racionales, porque los racionales es aquel conjunto que está expresado, aquel conjunto de números que están expresados como fracción o que se pueden escribir como fracción. ¿Ya? El 1/4 no pertenecía a los naturales, no pertenecía a los enteros, pero sí a los racionales. El 5, ¿cuál es el conjunto más pequeño al que pertenece? El 5 pertenece al conjunto de los naturales, porque en los naturales están esos números con los que naturalmente contamos, 1, 2, 3, 4 y así. ¿Ya? Naturales. También pertenece a estos otros, pero estamos buscando el conjunto más pequeño al cual pertenece, a los naturales. Y con este diagrama vemos que automáticamente a quién más pertenece. El menos 9, veamos, ¿el menos 9 pertenece a los naturales? No, no pertenece a ese conjunto con el cual yo cuento. ¿Pertenece a los enteros? Sí, porque tenemos que recordar que en los enteros estaban los enteros positivos, los enteros negativos y el 0, aquellos enteritos como la palabra lo dice, sin coma, sin fracción, sin decimal, sin nada. Este número de acá
automáticamente tienen que recordar que es un número decimal infinito, porque este 8 se repite infinitamente, pero semiperiódico, ¿ya? Ahora, sé que no corresponde a la clase, pero este número tenemos que saber que se puede transformar a fracción. Rapidito, una pincelada para refrescar la memoria quizá para algunos, pero no se preocupen otros si no se acuerdan todavía porque ya vienen esas clases. 298, se anota toda la cifra, sin escribir la coma, completa, menos lo que no está bajo el periodo, 29, todo el número que no está bajo el periodo, incluyendo los dígitos que están delante de la coma. Todo eso partido por este 8, lo vamos a representar con un 9 porque está bajo el periodo. Y ese 9 que no está bajo ningún periodo corresponde a un 0. Sé que automáticamente a algunos les van a surgir las dudas, pero no se preocupen, lo que quiero que vean es que sí se puede transformar a fracción. Esto nos da 269 90. Se podía transformar a fracción, por lo tanto todo lo que se puede transformar a fracción es un número racional. Perfecto. El raíz de 6 no es una raíz exacta como lo es el raíz. Esta es una raíz exacta, por ejemplo, raíz de 4 sabemos que es 2, ¿ya? Esa es una raíz exacta que pertenecería a otro conjunto, pero esta raíz de 6 es inexacta, por lo tanto nos daría un número decimal infinito, no periódico, ¿ya? Por lo tanto, este es un número que pertenece a los irracionales, no lo podemos transformar ni expresar como fracción. Y finalmente, el número de acá, ya sabemos todos los que aparezcan con la rayita, con el periodo, semiperiódico o periódico, sí se puede transformar a fracción. Rapidito, este era un 842 dividido en 999 porque hay 3 dígitos bajo el periodo, ¿ya? Pero eso lo vamos a reforzar después, recuerden. Ya, perfecto, y esta era la actividad que nos pedían, que incorporemos esos números en el conjunto que pertenece. Ahora, después ustedes pueden pausar el video y volver a hacerlo. La idea es que intenten hacerlo antes quizá de que yo lo haga y después pueden ir comprobando con mis resultados. Ya, une con una flecha cada expresión con el conjunto al que corresponde su valor. Estos son ejercicios que aparecen en el texto del estudiante. Y veamos. 1 más raíz de 7. 1 más raíz de 7. Si te fijas, raíz de 7 no es una raíz exacta, ¿ya? No encontramos ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé 7. Por lo tanto, esta es una raíz inexacta, nos da un número decimal infinito, y todo decimal infinito no periódico sumado con cualquier número natural nos sigue dando un decimal infinito no periódico. Por lo tanto, esto es un irracional, ¿sí? Como este era un irracional, al sumarlo con 1 sigue siendo irracional, ¿ya? Vamos con el siguiente. Raíz de 4 ya vimos que a veces nos engaña porque pensamos que como tiene raíz puede ser un irracional, pero no, esta era un raíz de 4 cuyo resultado es 2, un entero, un número natural. Por lo tanto, este es un número racional, ¿sí? Racional porque se puede transformar o escribir como fracción. Ya, así que ojo con esas raíces porque las que son exactas son racionales. Solamente las que no son exactas pertenecen a los irracionales. 5pi, ya tenemos claro que pi es un valor irracional y si lo multiplicamos por un número natural nos sigue dando irracional, ¿ya? Ahora, 5,98 es un número decimal finito que sí podemos transformarlo a fracción, ¿ya? 5,98, rapidito, aunque esto lo vamos a ver después, es un 598 dividido por 100 porque hay 2 espacios después de la coma. Acá se ponen múltiplos de 10. Pero finalmente lo que queríamos decir es que sí es un número racional, se puede transformar a fracción. Este número de aquí también ya vimos que se puede transformar a fracción, es un 300, es el 0,345, es un
345 y su denominador sería 999 porque hay 3 dígitos bajo el periodo. ¿Ya? El 7 también sin lugar a dudas se puede escribir como fracción, como un cociente, por lo tanto es racional. El 7 lo puedo escribir como, recuerden siempre, lo voy como un 7 y partido en 1, ¿sí? Y finalmente tenemos un irracional porque el número pi es irracional, infinito no periódico, y si le sumo un número natural, sigue siendo irracional. ¿Ya? Entonces espero que te quede claro, poner ojo en estas raíces y en todas las características de los números. No todas las raíces son irracionales, solamente las que no son exactas. ¿Ya? Y recuerda, todos los que tienen una rayita el periodo sí son racionales. Aquí, típico que de repente presentamos algún cuadrito como este y vamos viendo si pertenecen o no pertenecen a uno u otro conjunto. ¿Ya? Veamos. Rapidito, el menos 3 pertenece, a ver, aplicando todo lo que hemos visto sin profundizar tanto, el menos 3 pertenece a los naturales. No pertenece a los naturales porque no son de los que naturalmente contamos. El menos 3 es un número entero, enterito, sí, lo vemos enterito, sin decimal, sin fracción, sin nada. ¿Es un número racional? Sí. Siempre para ver si es un número racional tenemos que preguntarnos si se puede escribir como fracción. Sí. ¿Es un número irracional? Automáticamente sabemos que no es irracional. Si es racional, ya no es irracional. ¿Y pertenece a los reales? Efectivamente sí, porque todos estos conjuntos pertenecen a los reales. ¿Ya? El raíz de 2 claramente no pertenece a los naturales. ¿Ya? ¿Pertenece a los enteros? No pertenece a los enteros, no es nuestro número enteritos, negativos o positivos. ¿Es un número racional? No es un número racional porque esa raíz de 2 nos da un infinito no periódico que no se puede escribir como fracción. ¿Es un irracional? Ahí sí, es un irracional de esos números más raritos o que nos cuestan un poquito más. ¿Y los números reales? Sí, también pertenecen. El 0. ¿El 0 es un natural? O sea, ¿pertenece a los naturales? No pertenece a los naturales, empezamos a contar del 1, 2, 3 y así. ¿Es un entero? Por supuesto que es un entero. ¿Racionales? Sí es un racional, se puede escribir como fracción, típico que yo llego y lo divido en 1 y listo, me queda expresado como fracción, no hay problema. También lo podría haber dividido por otro número. ¿Es un irracional? Como era racional, no es irracional. Nunca pueden ser compatibles estos dos conjuntos. Si pertenece a uno, no pertenece al otro, pero sí pertenece a los reales. El 1,2 no pertenece a los naturales, el 1,2 no pertenece a los números enteritos. ¿Pertenece a los racionales? Sí, ahí sí, porque se puede escribir como fracción. ¿Irracional? No. Si pertenece al otro, no pertenece a este. Y pertenece a los reales. El 5 medios se puede escribir, o sea, ¿es un número natural? No. ¿Pertenece al número al conjunto de los enteros? No. ¿Al de los racionales? Sí, pertenece a los racionales, ya está escrito como fracción. Y a los irracionales, por lo tanto, no pertenece. A los reales, sí. Este es un número mixto y sí se podía escribir como fracción. ¿Se acuerdan? 1 por 3, 3 más 2, 5. 5 tercios se escribía. ¿Pertenece a los naturales? No. ¿Pertenece a los enteros? No. ¿Pertenece a los racionales? Sí. ¿Pertenece a los irracionales? No. ¿Pertenece al conjunto de los números reales? Sí, porque esa es la realeza y está todo. Este raíz de 16 nos complica un poquito, o sea, nos confunde a veces, pero esa es una raíz exacta, es 4, por lo tanto, ahí sí que pertenece a los naturales, pertenece a los enteros, pertenece a los racionales, no pertenece a los irracionales y sí a los reales. ¿Ya? Espero que estos dos últimos ejercicios los puedan resolver solitos y se hayan aclarado un poquito las dudas que teníamos respecto quizá a los conjuntos numéricos que vimos la clase anterior.
Que estén muy bien.